Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva clase. Para continuar con lo que habíamos dado la última vez, era la introducción a las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Decíamos que la principal y más frecuente es la leucemia mieloide crónica. Y también, como a modo de repaso, ¿verdad? Resaltar un poco la importancia de esta patología, ya que marcó un hito en la historia de la medicina, porque fue la primera neoplasia, el primer cáncer que se demostró que tiene un origen o una fisiopatología que inicia en una mutación genética. Allá por los años 1960 se identificó el hoy famoso cromosoma Filadelfia, la translocación entre cromosoma 9 y el 22. Intercambian material genético, información genética, y se configura así un nuevo oncogen, el cual se llama BCR-ABL. Ese oncogen codifica una proteína, en este caso una enzima, que se llama proteína tirosinquinasa. Esa fosforila un mensajero, y ese mensajero envía la señal para aumentar la proliferación celular de la línea linfoide. Básicamente ese es el resumen de la fisiopatología, ¿verdad? Ahora, el por qué se forma el cromosoma de Filadelfia hasta ahora es motivo de estudio. Se sabe que está relacionado con tóxicos, radiaciones, derivados del benceno y otros muchos, ¿verdad? Sin embargo, todavía no está muy bien claro esa relación ni qué es lo que desencadena eso, ¿no? Ese mismo mecanismo se repite para las demás neoplasias mieloproliferativas crónicas menos frecuentes, como son la policitemia vera, la trombocitosis esencial, la mielofibrosis idiopática, la leucemia neutrofílica crónica y otros menos frecuentes. Pero en este caso ya no es a través del cromosoma Filadelfia, sino es a través de otro oncogen, el cual se llama JAK2. Ese JAK2 también está el cromosoma en el cual se localiza el cromosoma 9. También codifica una tirosinquinasa, y esa tirosinquinasa fosforila un mensajero y desencadena la proliferación o el aumento de la proliferación celular, tanto en la línea eritroide en el caso de la policitemia vera, en la línea megacariocítica o plaquetaria en el caso de la trombocitosis esencial, y la fibrosis en el caso de la mielofibrosis idiopática, o también llamada mielofibrosis primaria. Bueno, entonces, hablando específicamente de la LMC, que es la más frecuente entre todas estas neoplasias. Dice, a ver, la leucemia mieloide crónica es una enfermedad clasificada dentro del síndrome mieloproliferativo crónico, caracterizado por una proliferación de glóbulos blancos de la serie granulocítica hasta las últimas fases madurativas de su diferenciación. Lo que quiere decir acá es que la proliferación es de todas las formas madurativas. O sea, no es, después vamos a ver la leucemia mieloide aguda, por ejemplo, ¿verdad? Que ahí también hay un aumento de la proliferación, pero solamente de los mieloblastos, de los blastos que son las formas más jóvenes. Acá, sin embargo, son los blastos, los promielocitos, los metamielocitos, los mielocitos, los neutrófilos en banda y los neutrófilos maduros también. O sea, cada uno de esos estadios madurativos están todos aumentados. Cursa, por tanto, con una granulocitosis a nivel de la sangre periférica.
A eso se le llama mielemia o también desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria. De ahí es que el diagnóstico diferencial es, por ejemplo, estados inflamatorios y principalmente infecciones bacterianas. Representa un 9% del total de casos nuevos de leucemia. O sea, es relativamente frecuente, ¿verdad? Pues uno dice leucemia, no dice nada otra vez porque hay más de 40 tipos diferentes de leucemia, ¿verdad? Entonces, uno de cada 10 LMC es relativamente frecuente, ¿verdad? La leucemia mieloide crónica es un síndrome mieloproliferativo crónico de naturaleza clonal. De hecho, todas las neoplasias son clonales, ¿verdad? Significa que una célula da origen a 2 y esas siguientes 2 a 4 y esas 4 a 8 y así un crecimiento exponencial del mismo tipo de células, ¿verdad? Por ahí clonal. Originada de una célula madre que resulta en un excesivo número de células mieloides en todos los estadios de maduración. Fue la primera enfermedad maligna en que se demostró una anomalía genética adquirida y es en la actualidad el modelo molecular de leucemia mejor estudiado, ¿no? Después vamos a ver que ese cromosoma Filadelfia no solamente tiene una importancia diagnóstica, sino una importancia también pronóstica, ya que el que tiene cromosoma Filadelfia en una LMC tiene mejor pronóstico. Y una importancia terapéutica, porque hoy en día, gracias a ese conocimiento, gracias al conocimiento de ese camino fisiopatológico que recorre, se desarrolló una medicación que bloquea el cromosoma Filadelfia. Se llama imatinib, es súper caro. Hay aquí en Paraguay, tiene IPS, por ejemplo, para el que tiene seguro, eso recibe sin problemas su tratamiento. Y hoy en día inclusive hay de segunda generación y de tercera generación inclusive, ¿sí? De ahí la importancia del conocimiento de estos datos genéticos y moleculares. En la LMC se expresa la translocación cromosómica 922, que específicamente está en el locus Q34Q11, que da la formación del famoso cromosoma Filadelfia, PH en inglés, le abrevian, ¿verdad? A causa de esta translocación se producen dos nuevos gérmenes híbridos. El BCR-ABR en el cromosoma 22 o cromosoma Filadelfia. Y hay otro en el cromosoma 9 que es el ABL-BCR, al revés, ¿verdad? En la actualidad, la identificación de la enfermedad mínima residual mediante métodos moleculares es de vital importancia para la evaluación precisa del estado evolutivo de la enfermedad. En relación a la epidemiología, más o menos existe 1.5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes en el mundo occidental. En general, en casi toda la epidemiología se toma en cuenta los datos de Estados Unidos para referirse al mundo occidental. Y eso se tiene referencia a Europa y las Américas, ¿verdad? Tanto Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Europa y Estados Unidos sabido que tienen los mejores datos, más pulidos, más exactos con relación a la epidemiología. Y eso se trata de traspolar a las demás poblaciones. Ya hay algunas otras enfermedades que se van diferenciando y van teniendo estadísticas específicas de cada región. La variación entre los géneros es bastante similar entre varón y mujer, aunque un leve predominio hacia el varón, de 2.0 a 1.2 con relación a la mujer. Y la variación de la edad va en aumento progresivo hasta los 45 años más o menos, y luego un aumento mayor inclusive, ¿verdad? O sea, es una patología del adulto mayor. Cuanto más aumenta su edad, más frecuente es.
su incidencia va aumentando a partir de los 20 años. Con eso podemos decir que es raro en el joven y excepcional en el niño. No digo que sea imposible, pero es muy, muy raro en el niño. Y más adelante vamos a ver que se caracteriza por una esplenomegalia importante. Esa es la foto de un vaso que está infiltrado de la serie mieloide. Bueno, la etiopatogenia, básicamente ya les resumí en forma narrada, y ahora vamos a ver qué es una forma extendida. Bueno, la causa del por qué se produce el cromosoma de Filadelfia es desconocida. No hay una evidencia que tenga relación con los fármacos, infecciones, estudios de las bombas atómicas o de supervivientes de los accidentes nucleares de Chernobyl. Demuestra que solo grandes dosis de radiación pueden incluir la aparición de la LMC. Lo que sí se conoce es que aparece una translocación genética del tipo translocación 922 que produce un reordenamiento genético BCR-ABL produciendo el denominado cromosoma de Filadelfia, descubierto en el año 1960. La proteína que resulta es una tirosinquinasa cuya alteración transforma el ATP en ADP fosforilando un sustrato que altera la médula ósea y su funcionamiento. En la sangre periférica, ¿qué encontramos? Un elevado recuento leucocitario y es característico que sobrepasa los 20.000 blancos, ¿sí? Pudiendo alcanzar cifras mucho mayores a 200.000, hemos visto hasta 800.000 inclusive. Las células granulocíticas en vías de maduración, las más numerosas son los mielocitos y los neutrófilos. Pueden encontrarse elevado número de eosinófilos y basófilos circulantes, así como neutrófilos también, monocitos. Al inicio puede haber una moderada trombocitosis. Después vamos a ver que la LMC tiene una clasificación en estadios, ¿no? En estadio crónico, acelerado y agudizado. En donde ya en los estadios más avanzados puede haber trombopenia, ¿sí? En la médula ósea que encontramos una PARM hiperplasia que ocupa del 80 al 95% de las celdillas, con proliferación predominante de la serie granulocítica. Hemos visto ya en clases anteriores que la relación normal entre celularidad y grasa es aproximadamente 50%, 50-50, ¿verdad? Si se quiere una pequeña variación entre 40, 60 o algo así, ¿verdad? Y en la plasia medular, por ejemplo, había un claro predominio de grasa. Sin embargo, aquí es al revés. La grasa casi está desaparecida o muy disminuida, reemplazada por la celularidad tan aumentada en esta patología. La relación mieloeritroide varía entre 10 a 1, 50 a 1. Lo normal es más o menos 3 a 1, más o menos. Entre 2 a 1 a 4.5 a 1 a favor de la serie mieloide. O sea, por cada 3 células mieloides hay una célula eritroide. Bueno, y acá tan aumentada está la serie mieloide que la relación aumenta a entre 10 a 1 a 50 a 1. Cuando pasa a la fase blástica, se puede evidenciar 60% de mielocitos, 20% de linfocitos y 20% de eritrocitos y megacarocitos. El elevado número de eosinófilos y basófilos y monocitos inclusive. Los megacarocitos numerosos con falta de aglomeración y atipias, ¿no? Hay cierta displasia en los megacarocitos en estas patologías. Esas displasias las hemos visto muy más detalladamente justamente en los síndromes mielodisplásicos de la clase anterior. Hay fragmentos de núcleos de los megacarocitos en sangre a proporción de linfocitos producida tanto en médula ósea como en sangre periférica y fibrosis en médula ósea infrecuente y se observa en los estadios terminales.
O sea que hay que diferenciar aquí. Si bien la fibrosis no es frecuente, pero puede estar, entonces puede haber estas fibrosis secundarias a una leucemia mieloide crónica. Lo que hay que saber diferenciar de la fibrosis primaria, porque más adelante vamos a ver que dentro de las neoplasias mieloproliferativas crónicas hay una entidad que se llama mielofibrosis primaria, que no es esta. Esta es una fibrosis secundaria a la leucemia mieloide crónica, perdón. ¿Qué vemos en el vaso? Esto es característico. Si bien es muy frecuente, no es obligatorio. Hemos visto ya leucemias mieloides crónicas que no tienen vasos grandes, ¿verdad? Pero es algo muy frecuente. Macroscópicamente, la superficie de corte del vaso muestra una expansión homogénea de la pulpa roja con un aspecto moteado y áreas de infarto. La desaparición de cuerpos de Malpighi. Esas áreas de infarto son características, incluso son motivos de complicación de estos pacientes porque la médula ósea empieza a ser tan hipercelular, que como que ya no le da el espacio dentro de la médula ósea para poder contener todas esas células. Entonces, migra primero a la sangre, se puede ver una hipercelularidad sanguínea circulante, y luego va infiltrando los tejidos. El primero de todo es justamente el filtro de la sangre, ¿verdad? Que es bien conocido, el vaso. Entonces, literalmente, dentro del vaso hay contenido de médula ósea. Uno hace biopsia ahí y encuentra como una celularidad de médula ósea ahí dentro, ¿verdad? Y eso explica el gran aumento del vaso en estas patologías. ¿Qué pasa? Aumenta el parénquima esplénico, pero no aumenta la irrigación vascular. La arteria que baña de sangre oxigenada a ese parénquima esplénico sigue siendo igual como si fuese un vaso normal. Antes era hasta 12 centímetros, se le compara como el puño de una mano que está escondido bajo la parrilla costal del lado izquierdo. Y ese vaso puede llegar a superar inclusive el ombligo. Tuve pacientes que llegaron la punta del vaso hasta la cadera inclusive, o sea, el piso de la pelvis inclusive. Y siempre es la misma arteria esplénica la que le irriga. Entonces es insuficiente. Es insuficiente la irrigación sanguínea. Ocurre en zonas de hipoxia celular y como consecuencia el infarto en áreas del vaso. ¿Qué encontramos microscópicamente? Una metaplasia mieloide de los sinusoides y en forma menos predominantemente en los cordones también. Hay un predominio en la proliferación de células granulocíticas inmaduras y también se ven islotes de normoblastos eritroides y megacariocitos en cantidad variable. El hígado también, todos los tejidos secundariamente pueden estar infiltrados, igual que el vaso. El primero y el más afectado es el vaso, y luego posteriormente el hígado, los ganglios, la piel inclusive, los epitelios, cualquiera de ellos. Entonces en el hígado se observa una infiltración difusa, en algunos casos masivas por células de la LMC, dando lugar a hepatomegalia moderada o severa, que puede o no acompañarse de metaplasia mieloide, la cual puede disponerse en forma periportal en la vena centrolobulillar y algunas veces con un patrón perisinusoidal. Los ganglios linfáticos, la misma cosa. Esto luego como que recuerda la hematopoiesis en la vida gestacional. En la primera clase de introducción a la hematología habíamos dicho que la hematopoiesis primero se desarrolla en la placenta, luego en los vasos sanguíneos, luego en los ganglios, en el hígado, en el vaso, y a partir de los 6 meses de gestación ya es casi exclusivamente la médula ósea el órgano hematopoyético. Entonces en estas patologías que van infiltrando las células de médula ósea,
hacen como un retroceso, ¿verdad? Y van infiltrando esos órganos hematopoyéticos que alguna vez tuvieron esa función. En esa escala se encuentran los ganglios linfáticos. Se observan afectados las etapas tardías de la enfermedad, en donde se pueden observar un infiltrado de células leucémicas que distorsiona la arquitectura normal del ganglio, que lo permeabiliza en las áreas perisinusoidales, no viéndose los centros germinales. El sistema nervioso central, si bien es raro, se puede ver, y de hecho ya hemos visto en el hospital, infiltraciones del sistema nervioso central por estas células. Pueden verse infartos hemorrágicos como resultado de una oclusión microvascular difusa o por agregados de células leucémicas. En el riñón la misma cosa, infiltración de células leucémicas que comienzan como pequeños agregados perivasculares que se extienden de forma progresiva a la totalidad del estroma. Pueden observarse cambios grasos y alteraciones en la bioquímica del ácido úrico. Con relación a la clínica, ¿no? Puse acá este cuadro que resume un poco la clínica de la LMC. Hay que tener en cuenta que lo más frecuente son los casos asintomáticos y muchos de los casos que tenemos en el hospital son hallazgos casuales, fortuitos. Gente que se hace su control de hemograma de repente anual y encuentra una leucocitosis importante con neutrofilia, o gente que se tiene que operar, se hace un control laboratorial de rutina prequirúrgico y encuentra 30.000 blancos con 90% de neutrófilo y unos cuantos porcentajes también de neutrófilo en banda. Entonces el cirujano le dice, no, yo no te voy a operar. Anda primero a ver qué es lo que está pasando. De repente se va con el clínico y le repite un hemograma, vuelve a salir los mismos valores, se confirman esos valores, porque muchas veces hay que pensar en un paciente asintomático con esos valores, hay que pensar en un error laboratorial, por ejemplo. Entonces el clínico lo primero que hace es pensar en un cuadro infeccioso, ya le pone así que antibióticos y esas cosas, ¿no? A pesar de eso, continúa la leucocitosis y la neutrofilia, de hecho no tiene ninguna causa infecciosa de eso, ¿verdad? Hasta que ahí, bueno, ante la refractariedad de los hallazgos, de los cambios laboratoriales, se va al hematólogo y ya se ve en la médula ósea y ahí encontramos este diagnóstico. Finalmente se confirma con la demostración del cromosoma Filadelfia en su forma citogenética o molecular, que es el BCR-ABL. Entonces la clínica. La edad mediana, decíamos en el adulto, 55 años más o menos, 10% por encima de los 70 años y rara en la infancia. Muy, muy rara en la infancia. 60% de los pacientes están asintomáticos al diagnóstico, por lo cual es un hallazgo casual en el laboratorio. Los síntomas. En primer lugar, los síntomas constitucionales como febrícula, sudoración, pérdida de peso y anorexia se ven en un 20% de los casos. El origen es el hipermetabolismo secundario a la mieloproliferación tan importante que hay en esta patología. Dentro de los casos asintomáticos hay que saber diferenciar estos síntomas constitucionales. Uno muy importante, por ejemplo, es la sensación de saciedad precoz. Eso es a causa de los vasos tan grandes que tiene. Entonces, como que comprime estructuras vecinas. Sabemos que el órgano que está inmediatamente al lado del vaso es el estómago. Entonces, el estómago se ve comprimido por ese vaso tan grande, es una compresión extrínseca, y funciona como si fuese ¿cómo le llaman? Una malla gástrica, no es malla gástrica, anillo gástrico, cinturón gástrico, ¿verdad? Que es una de las alternativas que hacen hoy en día para los obesos mórbidos para adelgazar, ¿verdad? Uno es la cirugía bariátrica, el bypass gástrico, y hay otro, bueno, no me acuerdo, la idea es esa, ¿verdad? Que comprime el estómago, entonces le impide comer, ¿verdad? Le impide llenar o se llena más rápido el estómago con disminuyó su volumen, ¿verdad?
Entonces, básicamente, ese es el síntoma. La sensación de plenitud gástrica precoz. Come un sandwichito y ya está satisfecho el tipo, ¿verdad? Ya como si fuese comido 2 platos de tallarín. Y como consecuencia, baja de peso. Baja de peso, a eso se le agrega otra vez el hipermetabolismo celular de la serie mieloide. Otros síntomas: molestias abdominales, dolor en hipocondrio izquierdo, represión postprandial es otro nombre, ¿verdad? De la sensación de plenitud gástrica precoz. La frecuencia del 20% aproximadamente, y eso tiene origen en la esplenomegalia infiltrativa tan importante. Otro síntoma es el síndrome anémico, la astenia, la disnea de esfuerzo, los edemas, que es aproximadamente el 10% de los casos. El origen es la disminución de la producción de hematíes por la hiperplasia granulocítica. Decíamos que la relación mieloeritroide se aumenta hasta 50-1, ¿verdad? Lo que significa que aumenta muchísimo la serie mieloide en desmedro de la serie eritroide, que va disminuyendo por consecuencia. Y otros: dolores óseos, gota porque aumenta el ácido úrico, el cual se deposita en las articulaciones y duele. Ese aumento del ácido úrico es reflejo del aumento del metabolismo nitrogenado por el aumento de la celularidad. Las hemorragias y el priapismo. Esto es menos del 5% de frecuencia y el origen es la infiltración medular, hiperuricemia, disfunción plaquetaria y la hiperleucocitosis que se presenta en estos casos. El priapismo, una palabra sobre eso. El priapismo, hemos tenido ya pacientes que debutaron con priapismo, ¿sí? Que llegan a la urgencia con una erección del miembro masculino en forma permanente, involuntaria y dolorosa. No es ningún privilegio tener esto, ¿verdad? Erección permanente, involuntaria y dolorosa. El que desconoce esto le llaman al urólogo. El urólogo se va a verle y diagnostica el priapismo. Se le hace su hemograma y observan estos hallazgos de laboratorio, la leucocitosis, neutrofilia, etc. Y ahí recién nos comunican a los hematólogos, nos vamos a hacer el tratamiento y con eso va bajando. Lógicamente, analgésicos, ¿verdad? Y medicación citorreductora para poder calmar ese síntoma. En la expresión física, más o menos vamos a ir repitiendo lo que decíamos. Esplenomegalia hasta en un 50% de los casos. Hepatomegalia menos frecuente, 10% de los casos. Habitualmente moderada, no, es la esplenomegalia la que le gana por lejos. La hepatomegalia no es tan importante como en el vaso. La palidez cutánea, según el grado de anemia. Y otros como adenopatía infiltrado del sistema nervioso central, ya es raro en menos del 3% de los casos. Hay exámenes complementarios como el hemograma, el frotis de sangre periférica es obligatorio. Decíamos luego, un buen hemograma debe de tener un frotis de sangre periférico que le acompaña por lo menos en el primer hemograma de estudio. Una vez que ya el paciente es conocido, pues bueno, podemos ir seleccionando cuál es el tiempo de un buen frotis de sangre periférica, ¿verdad? Principalmente cuando sospechamos que hay cambios en la evolución de esa enfermedad. ¿Qué vamos a encontrar? Leucocitosis granulocítica intensa por encima de los 100.000, inclusive. Mielemia significa la desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria. Típicamente, un pico mielocitario. Puede haber vasofilia, desgranulación moderada de los neutrófilos con pseudo-Pellier-Wett.
Esta palabra nosotros ya lo vimos en la mielodisplasia. El Peyer-Wet es una displasia celular de los neutrófilos. Trombocitosis puede haber hasta en el 45% de los casos. Anemia, habitualmente moderada, normocítica, normocrómica. Eritroblastos circulantes en un 30%. Decíamos, los eritroblastos nunca son normales en la médula ósea. Perdón, nunca son normales en la circulación sanguínea. Cuando hay eritroblastos circulantes en el hemograma, algo mal está pasando. En este caso, hay una infiltración celular importante en la médula ósea que lanza los eritroblastos circulantes al hemograma. Y el índice de la fosfatasa alcalina granular está disminuida en el 90% de los casos. Hay una observación número 1. Con frecuencia está ausente, 0. En el aspirado médula ósea, aumento de la relación mieloeritroide, hasta 51 decíamos. Hay una hiperplasia granulocítica en todos los estadios madurativos, blastos habitualmente menos del 5%. Hay una hiperplasia meacariocítica, células pseudo-Gaucher, que son como se le compara como una cebolla, histiocitos azul marino. El hierro medular y los sideroblastos están disminuidos en un 80% de los casos. Una observación aquí, número 2. Esto no refleja una auténtica ferropenia, ya que la ferritinemia suele ser normal. En la biopsia de médula ósea hay un aumento de la celularidad con una disminución o ausencia de la grasa. Decíamos que lo normal, para recordarnos más, ¿verdad?, es una relación celularidad-grasa del 50% más o menos. Acá la celularidad va reemplazando la grasa, ¿sí? Está disminuida o ausente inclusive. Hay una hiperplasia granulocítica y a menudo meacariocítica, fibrosis en grado variable. La citogenética de médula ósea, característico del cromosoma Filadelfia, en el 95 a 98% inclusive, la translocación 922. Esto con relación a la citogenética buscando la translocación 922. Pero si buscamos el análisis molecular, que es el BCR-ABL, en médula ósea en sangre periférica, llega al 98% de los casos. Quiere decir que es casi obligatorio la demostración del cromosoma Filadelfia o su marcador molecular BCR-ABL para su diagnóstico. Si no lo obtiene, o sea, si tiene todas las características de hemograma, de médula ósea, pero está ausente el cromosoma Filadelfia o el BCR-ABL, entonces es otra patología, que se llama leucemia mieloide crónica atípica. Atípica porque no tiene el cromosoma Filadelfia, que es otra entidad que es mucho menos frecuente y por eso lo tocamos muy de paso nomás. La idea de este programa, de la cátedra de patología médica en el módulo de hematología, es tocar lo más frecuente, lo más importante. Pero de repente en los libros se pueden encontrar con esa patología y bueno, para que sepan que existe, ¿verdad? El estudio del ARN mensajero de sangre periférica muestra los transcriptos B2A2 en el 40% y B3A2 en el 60%. Bueno, eso es en un segundo plano. A mí lo que me interesa es que ustedes relacionen y sepan bien la demostración o el estudio citogenético cromosoma Filadelfia y de la biología molecular, el BCR-ABL. Eso es obligatorio, es pregunta de examen, pregunta de entrega, pregunta de parcial, pregunta de final y pregunta en todo momento cuando se habla de LMC. Con relación a la bioquímica, ¿no?, o la rutina laboratorial que le dicen, ¿verdad? Aumento de la vitamina B12 y las transcobalaminas en un 100% de los casos. Aumento de la LDH sérica en un 80% y aumento del ácido úrico en un 50%. Este ácido úrico ya hemos visto
que está relacionado al aumento de la celularidad, así como los otros también, la vitamina B12 y el LDH. Estudios iniciales: la anamnesis, la exploración física, el balance analítico general, incluyendo el hemograma, la fórmula leucocitaria manual, la bioquímica, el LDH, ácido úrico y pruebas de coagulación, el índice de la fosfatasa alcalina granular, el aspirado medular con el estudio citogenético, el análisis molecular leucoconcentrado de sangre periférica para detectar el reordenamiento del BCR-ABL, el oncogen. Hay que saber identificar el cromosoma de Filadelfia en el estudio citogenético, que es la translocación 922, y otra cosa es su consecuencia, el BCR-ABL, que es el oncogen que se detecta por el estudio de biología molecular. La determinación del tipo de transcripto del BCR-ABL y la cuantificación de los transcriptos BCR-ABL en sangre periférica mediante PCR cuantitativo. Esta es la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Bueno, el diagnóstico de sospecha cuando el cuadro hemoperiférico sugestivo con leucocitosis granulocítica, con mielemia y vasofilia, frecuentemente acompañado de esplenomegalia, trombocitosis y fosfatasa alcalina granular bajo. El diagnóstico definitivo es como decíamos, la demostración del cromosoma de Filadelfia en la médula ósea y o reordenamiento del gen BCR-ABL en la sangre periférica. El BCR-ABL positivo en todos los casos de Filadelfia positivo y en el 60% de los casos de Filadelfia negativo. ¿Esto qué es lo que significa? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que significa esto? Que la biología molecular para el BCR-ABL es mucho más sensible y específico que la citogenética para la demostración de cromosoma de Filadelfia translocación 922. Bueno, su clasificación en estadios: fase crónica, fase de aceleración y fase de agudización. La primera fase, la fase crónica o mielocitaria, dura 4 a 5 años sin tratamiento, aunque puede precederse de una fase previa asintomática característica solo por las alteraciones genéticas. Puede ser asintomática y detectarse en pruebas analíticas rutinarias o presentar los siguientes síntomas como síntomas de hipoxia tisular, astenia, decaimiento, palidez, pérdida de peso, resultante de la hiperviscosidad producida por aumento de la masa celular total de la sangre. Los síntomas derivados son de la esplenomegalia, la pesadez postprandial, la saciedad precoz o fenómenos compresivos abdominales, típicamente en el hipocondrio izquierdo. Está en relación con las cifras leucocitarias, pero suele detectarse de forma más precoz. El síntoma de catabolismo celular, generalmente solo en los casos más avanzados, son de hiperuricemia, con gota, inclusive cálculos renales, hipercalemia, insuficiencia renal. No suele haber adenomegalias, por lo menos no son frecuentes, son raros eso. No existen granulocitos en los ganglios linfáticos normalmente. Hemos visto ya en el cuadro que son muy raros. El 80-85% de los pacientes son diagnosticados en esta fase crónica. La segunda fase en su clasificación, la fase acelerada. Su nombre lo dice todo, ¿verdad? Como que acelera. Y eso está marcado principalmente por el número de blastos. ¿Sí? Decíamos, la fase crónica tiene blastos menos del 5%. La fase acelerada dura unos 6 a 8 meses sin tratamiento. No se conocen bien los factores que promueven la transición a la siguiente fase de la enfermedad, pero los estudios citogenéticos moleculares muestran nuevas alteraciones, la aparición de un segundo cromosoma de Filadelfia, de una trisomía del cromosoma 8 y una elección P17.
¿Qué es lo que significa eso? Que de una fase crónica que es relativamente tranquila, de buen pronóstico, sin muchos síntomas, puede avanzar a una fase más de peor pronóstico, a una fase acelerada que es la segunda, y eso se justifica por nuevas mutaciones en las células afectadas. En este caso, la médula ósea, la sílice mieloide. El enfermo presenta fiebre, aumento de anemia y sus consecuencias con dolores óseos. En las pruebas analíticas aparece el aumento de basófilos, aumento de los blastos, puede haber hipereosinofilia, anemia y trombocitopenia. Como consecuencia aparecen infecciones, trombosis o hemorragia inclusive. Fíjense que puede haber complicaciones en los dos extremos de la misma línea. Trombosis, hipercoagulabilidad por un lado y hemorragias por otro lado. La tercera fase, que es la fase de transformación leucémica o transformación aguda, que es la crisis blástica. Por la alteración genética de la célula madre en estadios madurativos más precoces, la leucemia mieloide crónica da crisis clínicas similares a la leucemia aguda. El 80% de los casos evolucionan a leucemia aguda mieloide. Y el 20% puede evolucionar a una leucemia linfoblástica aguda. Esta tiene un poquito mejor pronóstico. Obviamente, cuando pasa a crisis blástica, el pronóstico es malo, ¿verdad? Con relación a la fase crónica. Lo curioso es que uno esperaría que de una leucemia mieloide crónica pase sí o sí a una leucemia mieloide aguda. Pero acá vemos que una menor cantidad de los casos, un 20% de los casos, puede pasar a la otra línea. Leucemia aguda, pero linfoblástica. Y de hecho ya lo hemos tenido en el hospital. La clínica es de un curso tormentoso, con una anemia grave, severa, infecciones a repetición, hemorragia y trombo inclusive, alteraciones multiorgánicas con infiltración linfocítica, signos de leucostasia. La clínica es indistinguible de la leucemia aguda, es igualita a una leucemia aguda, vamos a ver más adelante en la clase de eso, y hay que hacer el diagnóstico diferencial por las técnicas de biología molecular. Formas especiales de presentación. Este cuadro me pareció muy interesante, donde están las diferentes formas. La crisis blástica inicial, o sea, que debuta ya como una fase agudizada o fase de crisis blástica, es rara por suerte porque tiene mal pronóstico. Se ve en un 5% de los casos nomás. Se caracteriza por una hemoperiferia subjetiva de LMC con blastos del 20% o más en sangre periférica, médula ósea, o blastos más promielocitos del 30%. Infiltración blástica extramedular en los ganglios del sistema nervioso central y otros órganos. Otro tipo de la leucemia mieloide crónica de inicio trombocitémico, raro también. La leucemia mieloide crónica Filadelfia negativa y la que le decía LMC atípica, es rara también, 5% nomás. La leucemia mieloide crónica de la infancia es rara, 2 al 5% de las leucemias infantiles, nada más. Después vamos a ver que la leucemia más frecuente en los niños es la LLA, la leucemia linfoblástica aguda. Y una variante de la neutrofílica de la LMC que es excepcional. Bueno, diagnóstico, decíamos ya la historia clínica, las pruebas analíticas, el hemograma, esto ya hemos visto, voy a pasar más rápidamente. Voy a pasar porque ya hemos hablado todo esto. Diagnóstico diferencial es importante. Como tiene leucocitosis y neutrofilia, el principal diagnóstico diferencial son los cuadros infecciosos. Parecería un cuadro infeccioso bacteriano, llámese neumonía, infección urinaria, lo que sea,
que justifica esos hallazgos, ¿verdad? Entonces, los leucocitos reactivos, infecciones, corticoides también pueden dar esto, el que toma corticoides en forma crónica, o corticoides de altas dosis, como por ejemplo los que tienen lupus, los que tienen cuadros inflamatorios, autoinmunes, u otros, tienen leucocitosis y trombofilia. Con tumores metastásicos en médulas óseas, los estados de shock con hemólisis o hemorragias agudas, reacción medular de agranulocitosis también. Los datos útiles para hacer el diagnóstico diferencial de la LMC con otras patologías son principalmente el análisis de médula ósea, el estudio citogenético, el hallazgo del cromosoma Filadelfia y análisis de la fosfatasa alcalina granulocitaria. Además, la utilización y realización correcta de la historia clínica acompañado de la exploración cuidadosa de los casos analizados. Es importante aclarar que la biopsia sirve para valorar el grado de expansión medular por los elementos mieloides, habiendo reducción considerada de las lagunas grasas. El pronóstico depende directamente de lo avanzado que esté la enfermedad para el tiempo del diagnóstico. El alfa-interferón, el trasplante, bueno, eso el tratamiento podemos ir pasándonos. Bueno, hasta aquí el LMC. Ya les voy a pasar las clases de la policitemia vera, trombocitosis esencial y mielofibrosis primaria o idiopática, que son las otras tres principales componentes de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Punto final.